Ya me contestó la gringuita. Muy bien. Bueno, la semana pasada ustedes vieron el video, les mandé el cuestionario resuelto. Em, ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que se vio la semana pasada? Digo, puse el video solamente por problemas técnicos, no se pudieron conectar, pero sí les llegó el resumen. ¿Me hicieron favor de leerlo, el resumen de Santiago 1, 2, 4? Yo no, Brevemente. hermano, yo no. No. Bien. Dice, ¿puedes tener paciencia durante un tornado? Puede resultar difícil mantener una actitud fría, tranquila y objetiva cuando encuentras involucrado en muchos problemas. ¿Qué tipos de problemas podrían ser? Muerte de un familiar, pierdes o te quitan tus pertenencias, te privan de tu casa, le abusan de usted o le dañan físicamente debido a sus creencias. Puede también ser despedido injustificadamente o por recorte de personal. Hay problemas en su matrimonio, con sus hijos, con sus padres. Podríamos seguir y seguir con innumerables preguntas en la lista. Incluso podría escribir un problema o una prueba que haya enfrentado el día de hoy. Hemos pasado por algún problemita el día de hoy. No creo que pasemos así limpiecitos. Dice, ¿cómo se siente al enfrentar estas pruebas que ha experimentado? ¿Podría decir que durante estas pruebas o problemas su estado emocional fue de alegría? Creo que su respuesta es no. Creo que su respuesta es que en el momento de la prueba o problema, su estado emocional sería de depresión, de tristeza, de desesperación, de coraje, de dolor, pero no de alegría. Lo que Santiago escribe en esta carta a las 12 tribus es sorprendente. Él les dijo en el capítulo 1, versículo 2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, Santiago les dice, alégrense cuando estén en problemas o en pruebas. Pero la alegría no es pequeña, pero es una gran alegría. Muchos de nosotros podríamos decir que esto es imposible. ¿Cómo pudiste pedirme que hiciera algo durante estas pruebas, sino que lo único que trajeron en mi vida fue ira, desesperación, tristeza y dolor? Sin embargo, Santiago les dice que la iglesia está pasando por una prueba muy difícil. Las 12 tribus que representaban al pueblo de Dios, la iglesia de Dios, estaban siendo perseguidas y expulsadas de sus tierras. Y no solo eso, estaban siendo asesinadas por causa del Señor Jesús. Quiero comentarles que durante este tiempo Nerón se le ocurrió a algunos de los presos cristianos que se llevaban a la cárcel, unos los metía al circo romano y eran devorados por leones, todo. A otros los ponía en el pasillo de sus jardines que tenía y les prendía fuego para que quemarlos vivo y con eso iluminaba las noches su casa. O sea, eso era más o menos lo suavecito que hacía Nerón, entre otras tonteras. Dice, ante estas difíciles pruebas, Santiago les dijo, acepten todo con sumo gozo, con felicidad. ¿Cómo puedo hacer esto? La clave es que tengan confianza. Cuando pasas por una prueba, con la fe que Dios te ha dado, sabes que Dios está contigo. Dios camina contigo y Dios conoce tu dolor. Todo cambia gracias a la fe. Ten fe en que Dios existe y que Dios está contigo. Cuando tengas esta creencia y vivas con ella, el resultado de tus pruebas no será desesperación, sino paciencia. Pero Santiago aquí está diciendo que esa paciencia es constancia, es seguir en la fe. Debo de ser perseverante. Nosotros entendemos la paciencia como me espero, me aguanto. No, no, esa no es la paciencia. La paciencia es tomar acción, pero no dejar de tener la fe en el Señor. Tenemos que ser constantes. Se nos puede venir el mundo encima, como nos ha pasado a nosotros. En determinados momentos de nuestra vida se nos ha venido el mundo encima. Hemos perdido la casa, nos hemos perdido el trabajo, se nos vino problemas en la familia. Bueno, si ahorita nos pasamos, nos vamos a pasar toda la semana aquí
contando nuestras penas y tragedias. Pero hemos sido constantes, hemos sido perseverantes en la fe del Señor. Yo les voy a hacer una pregunta. Muchas personas dicen que la fe es intangible, que no se ve. Muchas personas dicen que tampoco ven a Dios. Yo les digo, a ver, ¿usted ve su cerebro? No. pero sabe que ¿Toca su cerebro? No. Entonces no tiene cerebro. Y se ponen así. Pues es lo mismo. Ahí está, ahí está. Pero nuestra capacidad no nos lo permite ver, sino es a través de otros medios. Así es la fe. También nos deja ver precisamente que Dios está con nosotros en muchísimas circunstancias. Nos pasan accidentes, pero no perdemos la vida. Por ejemplo, en mi caso, tu caso, tocayo, que nos sacan de la casa, pero tenemos inmediatamente dónde irnos. y ves la mano de Dios siempre, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más si no es Dios? Gina, los problemas que ha pasado ahí en la familia, de repente dice, ¿cómo puede soportar esto? Y ahí está, y ahí sigue constante. Y ¿El dolor es fuerte? Sí, cuando dice eso de que cuando pases por pruebas que tienes que tener gozo, estar en gozo. así es. Y en esas pruebas que tú y yo pasamos, pasamos lo mismo, pues, que perdimos nuestra casa. Había gente que me decía, oye, ¿cómo es posible que en medio de que perdiste tu casa, estás viendo y estás trabajando como si nada? Le digo, es que mi confianza está puesta en Dios, o sea, o sea, Así es. de que me ponga a llorar todos los días, o sea, no, o sea, sigues adelante, ¿no? Dios es el que te levanta. Fíjense, y algo muy importante, inclusive para ustedes que están en YouTube, en muchas ocasiones nuestra confianza, nuestra fe, la ponemos en nosotros porque creemos tener la inteligencia para resolver las cosas. Y lo único que hacemos es hacer más grande el problema. Pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, cuando verdaderamente decimos, Señor, soy incapaz, yo no me sale la idea, no sé qué hacer, tú conoces el futuro, sabes por qué es esto, si fue error mío, si son circunstancias externas, yo no sé. Y si son mías, pues reconozco que la regué. Ayúdame, porque ya no puedo componer las cosas. Pero si son externas, que es todavía lo más grave, nosotros tenemos que confiar en que Dios va a estar con nosotros aunque no lo veamos o no lo escuchemos. Muchas ocasiones permite el Señor todo este tipo de situaciones que nos acontecen para fortalecer. Que no lo vemos al momento es muy común. Que queremos que se resuelvan las cosas no es frecuente, pero el Señor va trabajando paso a paso. El Señor no lleva prisa y nos dice, quietecitos, quietos, yo tengo el control. Tú sigue tu camino, yo tengo el control. Cuando empezamos a ver eso, verdaderamente empezamos a ver la mano. Y en la lección del día de hoy, eso va a tratar precisamente. Dice, ¿ocupas sabiduría? Ese es el tema de la lección del día de hoy. ¿Ocupas sabiduría? ¿Qué entendemos por sabiduría? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Dicen que saber hacer las cosas. ¿Usted, Gina, qué piensa de sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Aunque traigo mi cerebro medio embotado ahorita, hermano, pero no, o sea, si yo digo sabiduría así en mi vida diaria, pues es leer y enterarme de algo. Pero si yo le pido, si yo me aboco en lo bíblico y en la comunicación que tengo con Dios, esa parte de saber, de leer, por ejemplo, un capítulo, un versículo,
y yo lo entiendo, pero si yo le pido la sabiduría a Dios, como que lo entiendo y lo siento y lo puedo, no sé cómo explicarme, como que lo puedo comprender y transmitir más. O sea, como que para mí sabiduría es la que me da Dios para entender las cosas, ser más sensible, ser más empática. De esa manera yo lo veo, hermano. Muy bien, tocayo. Bueno, pues dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que es el temer a Dios, y el temer a Dios ya conlleva que pues que tú lo busques, que tú hagas esos cambios en tu vida, que tú hagas, que el Señor te haga entender, que te haga que te ayude a abrir tu panorama para entender las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estás leyendo la Biblia, me refiero al ámbito espiritual, y no tengo entendimiento, yo le pido, Señor, por favor, dame sabiduría, ¿no? Dame entendimiento. Y esta comunión que tienes con Dios, Él es el que te da la sabiduría y te abre el entendimiento, te ayuda a percibir las cosas que, que se te ven escondido en un cierto momento, ¿no? Muy bien. Hoy vamos al finalizar la clase. Vamos a ver que la sabiduría es Cristo, es Jesucristo. Y vamos a ver cómo se desarrolla Jesucristo en nuestra vida. Por eso dice claramente nuestro Señor, haced lo que yo os digo y seréis verdaderamente mis discípulos. Ujú. Y dice que con sabiduría fue formado el universo. ¿Y quién formó el universo? Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ir con la primera pregunta. Dice, ¿tienen sus Biblias en Sí, el capítulo 1 del libro de Santiago? ¿Listo? sí. Dice, ¿cómo termina el versículo 4? Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales. La perfección, ¿qué hizo el Señor en Génesis 1 del capítulo 1, 2 y 3 en la creación? ¿Todo lo hizo qué? Perfecto. Todo lo hizo bueno. Entonces, para que seáis perfectos, Dios nos hizo perfectos, pero debido al pecado, nacemos con la imperfección. Pero de hecho, cuando estemos ante la presencia de Jesús, vamos a ser perfectos porque Él es perfecto y nosotros somos perfectos en Él. Hasta ahí vamos comprendiendo. ¿Y Así qué es. más dice? Que seáis perfectos y cabales. ¿Qué es cabal? Alguien íntegro, Íntegro, ¿verdad? Alguien Íntegro. 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 Mm. ¿Sí? Muy bien. Dice, sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Entonces, ¿en Cristo nos va a faltar sabiduría? Es a lo que se está refiriendo. No nos va a faltar, no nos va a faltar nada de las riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús, porque recordemos siempre, lo primero es lo espiritual y después es lo material, es lo mundano, perdón, es lo mundial, por decir, por el mundo. Pero primero, donde verdaderamente primero estamos es en lo espiritual. Recuerden que nosotros ya estamos viviendo el reino de Dios y su justicia, que es Jesucristo, y lo demás viene por añadidura. ¿Me voy dando a entender? Sí. ¿Sí? Muy bien. Dice la pregunta número 2. ¿Cómo inicia el versículo por 5? Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces dice la pregunta 3. ¿De qué tiene falta? Sabiduría. De Sabiduría. sabiduría. Muy bien. Entonces, mientras estamos nosotros viviendo en pecado, obviamente no tenemos sabiduría, No. pero cuando venimos al arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, es cuando nosotros empezamos a tener sabiduría. ¿Cómo confieso yo mis pecados? Pues hablando con el Padre, ¿no? O sea, en Sí, oración te dices, pues te pones cuentas con Él, es lo que yo todos los días, Señor, perdóname
tal cosa que hice o por algún mal pensamiento o si acaso he hecho algo que inconscientemente o conscientemente lo he hecho. Gina, Primero me arrepiento ajá. y luego ya pues hablo, es como una necesidad de hablar con él. Eh, A ver usted, Benjamín. Ajá, ok. Mire, Es que primeramente el santo es el que te redarguye, ¿no? Y es el que te de que hace cometiste. mostrarte el mal que has hecho. Yo cuando cometo un error, cuando cometo una falta, cuando cometo un pecado, no voy luego, les va a parecer un poco religioso lo que les voy a decir. Yo luego no me arrepiento. Luego no pido perdón. Me pongo a ver mi pecado, a veces lo escribo y digo, hice esto. ¿Cuánto te duele que yo haya hecho esto, Señor? ¿Cuánto te duele? Y poco a poco, conforme voy viendo lo que hice, conforme voy viendo, va entrando en mí ese dolor. Imagínense, porque estoy diciéndole al Señor, ¿cuánto te duele lo que yo hice? Dice la palabra que no contristéis al Espíritu Santo. Yo le pondría, no hagan llorar al Espíritu Santo. Entonces, cuando llego a darme cuenta, cuando llego a sentir apenas leve lo que Dios ha de sentir después de lo que yo hice, es cuando le pido perdón. Pero necesito darme cuenta si no voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo el pecado. Por Claro. eso muchas veces no salgo, por eso soy repetitivo en mis pecados o en mis faltas, porque no me pongo a ver cuánto se entristece Dios por lo que hago. No me pongo, mm, veo las personas que sufren, trato de ayudar a las personas que sufren, pero me preocupo por lo que sufre Dios, por las tonteras que hago, por la desobediencia que cometo. Entonces me voy y busco, Señor, enséñame, ayúdame a entender cuánto te duele a ti para poder llegar a eso. Entonces empiezo a ver en la sabiduría lo que Cristo sufrió. Cristo sufrió por cada uno de nosotros y empiezo a ver su sabiduría estando en la cruz, que Él, sin pedírselo, sin deberla ni temerla, Él estuvo ahí asimilando todo lo que todos nosotros hemos hecho, desde que nacimos hasta que morimos, porque aún creyendo en Él, seguimos cometiendo pecados. Entonces, ir al arrepentimiento, pero un arrepentimiento real, real, dándome cuenta del dolor que le causo a Dios, a Cristo, mis acciones, mis actitudes. Si digo una mentira, si digo una mala palabra, si me enojo, si engaño a alguien, si me enojo con alguien, eso mismo. Y digo, bueno, Señor, enséñame a tratar a las personas como tú me tratas a mí. No tratarlas como yo diría que las trato, hacerme el bueno, el enojado. No. Señor, cuando yo cometí esto, porque todos estamos iguales, cuando yo cometí esto, ¿cómo me trataste? Con misericordia, ¿verdad? Entonces volteo a ver a mi prójimo y le digo, ¿sabes qué? Pásala, carnal. Síguele de adelante. ¿Me heriste? Uy, un montón, pero yo herí más a Dios. Así que estamos al mismo nivel. Así que vamos platicando, vamos viendo las cosas, cómo las arreglamos. No porque llegue a un grado de perfección uno. No. Sino es seguir el modelo de quién? De Jesucristo.
Esa es la sabiduría de Jesucristo mismo. Viéndolo, Él es la sabiduría hecha hombre, hecha hombre. El verbo se hizo hombre. Esa sabiduría es Cristo. Y conforme a como Cristo actuó con sabiduría en las personas, con los fariseos, entre el pueblo, entre los religiosos, esa es la manera como verlo. Entonces, cuando alguien me haga algo, inmediatamente ponerme más abajo del nivel de esa persona que me hirió. ¿Por qué? Porque yo he ofendido más. Mi ofensa es mayor que la de mi prójimo hacia mí. Entonces tenemos que estar en eso. Es el principio de la sabiduría, como bien dijiste, Tocayo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el punto esencial, el temor a Dios. Muy bien. Dice la pregunta número 4. Describa la sabiduría falsa y la sabiduría verdadera conforme a Santiago y nos manda al capítulo 3, versículos del 13 al 17. Vayamos, por favor, a Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 17. ¿Quién lo quiere leer? Del 13 al 16 primero. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. El 15, por favor, Gina. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es terrenal puramente. Y dice la Reina Valera, animal y diabólica. Diabólica. Ajá. Porque dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y obra perversa. Quiere decir que la sabiduría que nosotros decimos que es sabiduría terrenal, yo soy sabio, porque ya ven que tenemos por costumbre decir, ay, qué sabio es esta persona, ay, qué su sabiduría. No, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Dice que la que desciende de dónde? De lo De alto. lo alto. ¿Quién descendió de lo alto? Jesús. Jesús. ¿Ven ustedes cómo nos va llevando? Pero cuando nosotros seguimos teniendo celos, pleitos, ah, cosas de amargura, de tristeza, de pleitos y todo, ¿de dónde proviene nuestra sabiduría? El Dice que diablo. es terrenal, Y es diabólica. animal y es diabólica. Es decir, por eso les decía, cuando entramos en pleitos con alguien, estamos diciendo, gloria a ti, Satanás. Síguele, Satanás, llena mi vida. Soy tu esclavo, Satanás. ¿Por qué? Porque me gusta el pleito. Sí, hermana Gina. Sí, pero muchas veces es aunque, o sea, uno se esfuerza por de llevar más o menos una vida sin problemas. Y en cambio todo eso que usted dice, por ejemplo, una contienda, o sea, llega indirectamente a uno y está afectado, aunque uno quiera, siga pues portándose bien, alejándose de todo lo que, pues del pasado. Entonces, hay problemas que, pues que a fuercita, o sea, uno está involucrado en eso. Entonces, y no se puede uno mantener al margen porque pues es un núcleo familiar, ¿no? Aunque ya no es familia directa, en ese caso, ¿qué se hace, hermano Guillermo? O sea, porque es inevitable no opinar, aunque sean dos o tres palabras, ¿no? Porque por más de que uno quiera mantenerse al margen, o sea, te involucras porque es familia, ¿no? Entonces, ya estás ahí en eso, en la contienda, ya opinaste, ya eres, pues criticas y al mismo tiempo te conviertes en juez y al mismo tiempo te enojas, te pones triste, te deprimes
cuando no eres tú la causante de todo eso, pero estás involucrada. Entonces, hasta da miedo leer eso que es diabólico y es malo, porque pues porque uno se está alejado de eso. Yo me considero que estoy que tengo buena comunicación con Dios y estoy en comunión con Él, pero ya estoy ahí en ese mismo saquito, en ese mismo problema. ¿Qué se hace ahí? Antes de Yo creo, contestarle y contestar y que conteste el tocayo, lean el versículo 17. Antes. Ahorita te doy la palabra, tocayo, por favor, pero lean primero el 17. dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin intersidumbre ni hipocresía. Ni hipocresía, ahí está el punto. Ok, a ver, tocayo, tu comentario con lo que nos preguntó Gina. Yo lo que le iba a comentar a Gina es de que es cuando tenemos que entender que tenemos una lucha espiritual y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y a mí también me ha pasado, Gina, pero en ese momento está ese problema enfrente de ti o que te están acusando o que te quieren hacer partícipe de un chisme o de un problema familiar, porque pues, todos los tenemos que entender, tenemos que recordar de que estamos viviendo en un plano natural, pero también existe el plano espiritual, ¿no? Y que hay algo o alguien, ya sabemos quién, que es el que nos quiere perjudicar, que nos quiere quitar nuestra paz. Y en ese momento lo que tenemos que hacer es entrar en oración. Bueno, eso es lo que yo he hecho, ¿no? Sí, Digamos, no todo, no todo en la vida es color de rosa. Por ejemplo, si yo cuando me he peleado con Rebeca, que ella se ha enojado, yo sé que hay una lucha espiritual y yo he entendido eso. Yo sé que hay una lucha espiritual. Entonces, en vez de yo enojarme y responderle, porque eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Quiere que tú respondas, que tú pelees, que te sí, defiendas, pero no es el que te defienda, sino que haya división, que haya problema, ¿no? sí, Entonces, en ese momento lo que yo hago, yo no digo nada, me quedo callado, pero yo dentro de mí estoy orando, estoy pidiendo por esa persona. En ese caso, es un ejemplo, ¿no? Yo en ese caso oro por mi esposa, si es que ella y yo tuvimos alguna discusión. Oro por ella y no entro en discusión, yo me quedo callado y estoy orando por ella. Al rato, no pasan ni 10 minutos y nos ponemos a cuentas. Entonces, mi recomendación para ti, yo lo he vivido, es, cierra tu boca, y ponte en oración, porque es una lucha espiritual. Y por eso dice el Señor, que tu lucha no sea contra carne ni sangre, sino la lucha es contra huestes celestiales, ¿no? muchas gracias. Y muchas veces, Gina, viene de familiares, de amigos, de vecinos inclusive. Cuando sucede eso, como bien dice mi tocayo, la lucha es espiritual, porque Satanás no puede tocarla a usted, no puede. Para él está vedado, así como Dios le dijo a Satanás, no vayas a tocar la vida de Job, así, cáusale problemas y todo, te doy permiso, pero no su vida. Así nosotros no podemos ser poseídos por Satanás, ni por un espíritu maligno, ni nada, nada por el estilo, porque no puede habitar algo maligno en nosotros donde está el Espíritu Santo. Pero sí hay una lucha de todas esas huestes. Recuerde los espíritus inmundos cuando llegaba el Señor Jesucristo a determinados lugares, le decían, ¿qué tienes contra mí, Jesús? Déjanos en paz. Bueno, en este caso, cuando uno va con esa luz que es el Espíritu Santo en uno, el reflejo de Cristo en uno, todos esos demonios empiezan a tomar a las personas que están al lado, porque ellos no pueden tomar forma física, pero sí influyen en las personas que están al lado. Y si son personas que no creen en absoluto en el Señor, que rechazan con sus actitudes, con su forma de vivir, con vicios, con infinidad de cosas, pues es carne para los demonios. Entonces los demonios empiezan a influir
Y como se conjuntan varios, recuerde que cuando el Señor sacó del cuerpo del hombre que estaba en el cementerio, decía, ¿cuál es tu nombre? Y dijo, Legión. Eran 6,000 demonios allí. El Entonces, Gadareno. sí, el Gadareno. Entonces, Mm, imagínense, gracias, tocayo, imagínense toda la gente que estamos rodeados de demonios en el mundo. Estamos rodeados. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer? Pues que pierda la fe, que pierda la confianza, que se entristezca, que no tenga gozo. Y como bien dice mi tocayo, me pongo a orar y ¿qué cree que viene? Como decía David, devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo. En ese momento, cuando entramos en oración, ¿qué cree que van a hacer los demonios? ¿Se van a quedar así? No, empiezan a meterle a la gente. Pero si ven que empieza a orar, dice claramente en Santiago, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ok, Señor, ¿ves cómo me están atacando todos? ¿Ves la bronca en que estamos metidos este grupo de personas, familiares, esposo, esposa, hijos? ¿Ves esto? Bueno, Señor, me someto a ti y hágase conmigo como tú quieres. Dame paciencia, dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento. Solamente tú puedes resolver este problema. Sí. Como me estoy sometiendo a Dios, estoy resistiendo al diablo al mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar? Satanás no puede resistir la luz de Dios. Vámonos, se va. Y Sí. empieza a haber victoria. Victoria. Ese es cuando debemos decir verdaderamente, ¿cómo andas de victoria en victoria? Porque me ando sometiendo al Señor. Y eso que sí. dijiste, Tocayo, es no solamente la sabiduría, sino que después de la sabiduría que tú tengas el entendimiento, porque así vas a entender que es una lucha espiritual, así vas a poder entender todas las cosas, ¿no? Así es. No solamente verlas, sino entender qué hay detrás de esa persona, cuál es el propósito, ¿no? Que Satanás quiere quitarte tu paz, que quiere que entres en discusión, quiere alejarte de la paz y del gozo que te da el Señor, ¿no? Entonces, como te pones a orar en vez de participar, entonces tu paz no se va, al contrario, dices, tú empieza tu confianza en Cristo, ¿no? Y Él es el que no permite que te sueltes de su mano, de su paz. Así es. Entonces eso sucede, Jim. Eso sucede. Recuerde siempre, siempre cuando vea que viene un problema, sea cual sea, es una lucha espiritual. Y aquí nos lo está diciendo. Sí, Claramente nos dice Santiago en capítulo 3 versículo del 13 al 17 que esto es una bronca que viene de cosas externas y todo para querer robarnos qué? Estar en sumo gozo. Y esas pruebas que van haciendo, fortaleciendo más en qué? En nuestra fe con Dios, en nuestra dependencia de Dios. Esas son las sí. pruebas. Y dele gracias a Dios, dígale gracias, Dios mío, porque me aventaste esta bronca. Sí. Quiere decir que me estás tomando en cuenta para tenerme más cerca de ti. Gloria a Dios. De veras, yo le doy gloria a Dios. Porque es eso lo que está haciendo. Dios me está diciendo, te amo tanto que necesito irte puliendo. Entonces te mando esto para que te pulas. Para- Igual y muchas veces pasan situaciones y no entendemos por qué, ¿no? Porque digo, somos humanos, vivimos en esta carne y a veces decimos, bueno, pues ¿por qué me está pasando esto? Pero por eso dice el Señor, pide sabiduría, pide, o sea, habla conmigo, yo te voy a mostrar cuál es el propósito. Pero la clave aquí es de que tienes que tener esa comunión, el Espíritu Santo mora en ti. El mismo Espíritu Santo que descendió en Jesús mora en ti, mora en uno. Entonces, si el Espíritu Santo mora en mí, entonces yo sé que va a haber esa respuesta. Yo sé que si yo me pongo en oración, yo me humillo y, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, muéstrame por qué está pasando eso, por qué me está atacando mi familia o por qué está pasando esta situación. Y claramente te va a hablar, te va a abrir el entendimiento y te va a Sí. dar, es como dice el tocayo, así como te da la prueba, así mismo él te va a dar la salida, ¿verdad? Nada Ujú. más resiste, somete, no permitas, no entres en la discusión, mejor métete con Cristo y te lo juro, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a dar la salida.
Y Gracias. fíjese, dice, la sabiduría verdadera, la pregunta 4, ¿a quién se la debemos de pedir? La pregunta 4 es, ¿cuál es la sabiduría verdadera y la falsa? ¿Y a quién se la debemos de pedir? A Dios, ¿verdad? Adiós. ¿Radio? Bien, fíjense bien. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. Muy a menudo no sabíamos que necesitábamos sabiduría, sino hasta que llegaron nuestras pruebas. Ya dentro del tiempo de prueba, debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que eliminemos por fe o algo en lo que Él quiere que perseveremos por fe. Y esto requiere sabiduría. En las pruebas necesitamos la sabiduría mucho más que el conocimiento, entre comillas. El conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría es la que te dice cómo usar esta información, o sea, este conocimiento. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. Entonces, con el conocimiento desarmo el problema y con la sabiduría lo vuelvo a armar para bien. Esto lo van a tener en su cuestionario, ¿eh? Ah, Sí, esto se los voy a mandar. Hasta aquí ujú, vamos comprendiendo. Ha estado muy interesante la clase. ¿Sí? sí, Muy bien. sí. La pregunta número 5. ¿Qué dice? Sabiduría verdadera, ¿a quién se la pedimos? Es la que acabamos de Ajá, mencionar. Se la pedimos a Dios abundantemente y sin reproche. así es. La 5 dice, ¿a quién da esta sabiduría? A todos, ¿verdad? ¿Y cómo la da? Abundantemente y sin reproche. ¿Saben cómo dice el griego? Dice así, que Dios, textualmente, Dios da la sabiduría sin enseñar los dientes. Así dice el griego. ¿Por qué lo ponen de esa manera en el texto griego? Porque ellos hablaban de que cuando uno quiere quitarle un hueso a un perro, lo primero que hace para defender es poner los dientes. Es envidioso, es tacaño. O cuando alguien no quiere quitarle, lo hace así o hacen sus muecas, ¿no? Y se le ponen a uno duro, pero siempre uno, cuando es un egoísta y tacaño, enseña los dientes. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero hasta por eso ponen así a la gente. Bueno, entonces el texto griego dice así, que da con abundancia y sin sacar los dientes y sin enseñar los dientes. Okay. Dios la da de manera abundante y generosamente, sin avaricia, sin tacañería, traduciéndolo literalmente. Eso es Sí. lo que nos está diciendo. Muy interesante, a mí me gustó mucho esa expresión, me causó risa, dije, al principio creí, dije, qué falta de respeto, pero no, 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 entendí lo que quiere decir, cómo lo están diciendo. El trasfondo, pues. Ajá, el trasfondo. Entonces dije, qué bonito, qué bonito. Muy bien, vayamos a la pregunta número 8. ¿Qué dice, por favor, del cuestionario? ¿Cómo debes de pedir la sabiduría? ¿Cómo? Pues con fe, ¿Qué creyendo más, que, qué más dice? ¿Con fe qué? a ver, déjame ver, es que estás en el uno, ¿qué es versículo 1:6. 1:6? Pero pida, no dudando, no dudando en nada. Hasta ahí, no dudando nada. Sí, porque O ya la sea, siguiente es la siguiente pregunta. sí, esta falta de fe y confianza en Dios también muestra que no tenemos fundamento al ser inconstante en todos nuestros caminos. Qué tremendo. Si nosotros no tenemos fe, somos inconstantes. Si Sí, dudamos, somos inconstantes. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que tenemos fe en Dios, pero dudamos? Ante sí, Dios no podemos dudar. Además de que es una blasfemia el dudar de Dios. Y dice la pregunta número 9, al pedir esta sabiduría, ¿puede haber un margen de duda?
Obviamente, como acabamos de decir, no, no puede haber. Y dice, pero pida con fe, nuestra petición de sabiduría debe de hacerse como cualquier otra petición, con fe, sin dudar en la habilidad o deseo de Dios de darnos sabiduría. Esto muestra el tipo de corazón que necesitamos cuando buscamos la sabiduría de Dios en las Escrituras. Un corazón que cree en la palabra de Dios y que cree que nos habla hoy día. ¿Nos habla Dios hoy? Claro, ¿Cómo? por medio de su palabra. Exactamente. ¿Ustedes han oído hablar a Dios en voz alta? No, ¿No? A ver, lee todo el versículo 6, tocayo, por favor. pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo acabo de escuchar a Dios hablar. Ah, ok, ya te entendí. Sí, ¿Sí? Cuando sí, yo hablo en voz alta, estoy hablando la voz, la palabra de Dios. sí, Cuando leo las escrituras en voz alta, estoy escuchando la palabra de Dios. sí. ¿Sí? Entonces, ¿que lo oyes hablar? Sí. No como esos que dicen, es que Dios me reveló, Dios me dijo que hiciera, y cuando iba en el carro me dijo Dios, vete para allá, y hazle para acá. Ay, por favor, no sean cuentos. O sea, esas son, hay gente que de veras hay que llevarla porque no es salva. Hay que Sí, llevarla a no. los pies del Señor. No puede ser eso, hermano, No, que cuando te dicen, que me digan a mí, es que Dios me habló y me, ¿no? no, no, Gina, le voy a decir dos cosas. Mire, primero, uno, eso que dicen, yo declaro, yo, Ujú. ¿qué? Proclamo, yo digo que esto y en el nombre de Cristo y la sangre de Cristo te lo protege. Todo eso no está en la Biblia, no existe. Que te cubra la sangre de Cristo tampoco dice. Mm. Si ya vino el Espíritu Santo en ti, no te puede cubrir la sangre de Cristo. Entonces, si yo llego y dice, muchas veces dice a las personas, es que Dios me habló y me dijo que te dijera, espérame, pero Perdón. si Dios quiere decirme algo, me lo dice a mí, no me manda, ya no hay profetas ni hay mensajeros, ya no hay. Entonces viene y directamente me lo dice, o manda un ángel, que es, yo creo que ya casi imposible que venga un ángel ya a verlo uno porque ya pasó el tiempo ya estamos en el tiempo de los gentiles. Entonces, eso ya no existe. Ahora, si soy un fanático religioso que no leo la Biblia y me emociono y creo acá todo religioso, entonces sí, Gina, voy a llegar. Es que cuando iba yo, Dios me habló y me dijo, mira, haz esto. Yo dije, no, señor, ¿cómo? Pero él me dijo, sí, tienes que hacerlo. Yo le dije, no, señor, pero yo creo que debe de hacer eso. Yo le me pongo, ¿dónde dice eso en la Biblia? No que el Antiguo Testamento, no, 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 no. ¿A quién le habló y dio instrucciones? Ahora, si yo me pongo a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, dice que Dios ha hablado a través de muchas formas y a través de sus profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. A ver, espérame Dios, espérame. ¿Cómo que en estos últimos días hablaste a través de tu Hijo? ¿Y yo qué? Pues no me acabas de hablar. Entonces, ¿Dios es mentiroso? Entonces Dios cambia de parecer y dice, bueno, a ver, vamos a hacer como a los mormones, ahora te voy a hablar a ti y ahora le voy a hablar a otro. Dios es uno, única palabra de Dios. Y si dice que nos ha hablado a través de su Hijo, quiere decir que lo que está en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, todo es lo que habló Dios. No hay más, no hay más, no hay Yo creo ninguna que, escritura más. mira, yo creo que lo que pasa es de que si no estás realmente bien, en comunión con Dios, si no estás, si no tienes una relación real con Dios, entonces lo que te va a hacer llevar son las emociones, ¿no? Y Ándale, yo lo he visto en muchas iglesias, no quiero decir nombres, pero he visto en muchas iglesias personas que de repente que se pueden hablar supuestamente en lenguas y hacen el mismo garabato de siempre y se tiran al suelo y se revolcan
Y en la Biblia yo nunca he leído que eso haya pasado, ¿no? Sí llegaron, se descendieron las lenguas como de fuego, pero hablaron en otros idiomas, ¿no? Y las otras personas entendían lo que Bien. estaban hablando, ¿verdad? Ujú, No nada más se podían hablar. Y hay gente, a mí me ha tocado gente que han llegado conmigo y me han dicho, oye, ¿sabes qué? El Señor me dijo que te dijera eso. Las escucho, nada más les digo, ok, gracias. Solamente la sí, escucho, pero no le hago caso. Mejor me pongo a orar, a ver, Señor, esta persona me dijo esto, este, yo me comunico contigo porque tú eres el que, si me va a hablar, me vas a hablar tú, me va a hablar tu Espíritu Santo y me va a hablar por medio de tu palabra, porque es la única forma en que Dios nos va a hablar, por medio de su palabra. La ujú, palabra es la revelación de Dios. Y en cuanto tú estás en el Espíritu es el que te da ese entendimiento. Por eso dice aquí en Santiago, ¿no? Pida sabiduría, sí, pídala con fe. Señor, dame sabiduría, porque esta persona me dijo esto, pero yo quiero saber si es tuya, si es tu revelación, si es tu voluntad esa palabra. Y si no, deséchalo. sí, Dios te va a decir, si, te va a confirmar Dios. Si es eso, Dios te lo va a confirmar. Pero si no, deséchalo, porque desgraciadamente hay muchas personas que viven en emociones y lo que quieren es ese ego, tienen ese ego de que, ay, quiero que tú pienses que yo estoy bien comunicada con Dios y que yo tengo ese privilegio de estar con Dios y que Dios me habla a mí y que te voy a hablar a ti por medio que Dios te va a hablar a ti por medio de mí. Entonces, desgraciadamente, hay mucha gente, hay lobos vestidos de ovejas en las iglesias y ujú, por eso dice la palabra, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, no veas a la persona, ve sus frutos. Y para que tú puedas tener la única forma en que tú vas a poder ese discernimiento, por eso te digo, dice la palabra de Dios, pide sabiduría, pero pide entendimiento. Es bien importante esa palabra, entendimiento. Señor, dame entendimiento, ayúdame a entender esta persona, cuál es qué es lo que tiene esta persona detrás de esa palabra que me dijo. Y Dios te va a confirmar si es su palabra o no. No te va a dejar así una incógnita, porque ujú, Dios no quiere que vivamos eh, como a ver qué va a pasar en incertidumbre, ¿no? ¿Irá a pasar? ¿Será? No, no, el Señor te va a confirmar, el Señor te va a decir la verdad, no te va a permitir que vivas inseguro. Por eso le dice el Señor, confía en mí, pon tu fe en mí ujú. y pide sabiduría. Pero es como dice Santiago, pídela pero con fe y también pide entendimiento. Muy bien, tocayo, Gracias. muchas gracias. Muy bien explicado. Sí, Muy bien explicado. sí, Muy gracias. bien, ya aprendimos, Gina, ¿eh? Sí, ya sé, hermano. Muy Sí, bien. Después, muy bien, gracias, tocayo. Dice, entonces, el que duda es semejante a qué, según estamos en la pregunta número 10 y el versículo 6. Dice, el que duda es semejante a quién? A la onda del mar que se arrastra, que es Por arrastrada el... por el viento, echada de una parte a otra. Y la pregunta número 11 dice, para usted, ¿qué significa esta metáfora de la onda del mar? Pues yo puse, la onda del mar es inestable, o sea, no puedes estar, es irregular, es como que es cuando no crees, es un hombre incrédulo, ¿no? este, que tiene una mente voluble y que tiene pensamientos divididos dentro de sí, o sea, que no tiene seguridad a la palabra de Dios, está dividido. Muy bien. Gina, ¿usted tiene algo? ¿No? pues cuando no, la creencia en Dios como que no es verdadera, porque le pueden cambiar su opinión, su manera de pensar, venga una persona, venga otra. Entonces se hace así como, no sé si sería para la palabra adecuada como le conviene o a todos les sigue la corriente así es como yo me lo imagino. Sí. Dice un comentarista, el hombre que no está completamente persuadido de que si pide a Dios recibirá, es semejante a una ola del mar.
está en un estado de agitación continua, impulsado por el viento, echado de una parte a otra. Ahora la esperanza lo levanta, luego se hunde por la desesperación. Sí. Hablando de esto, me gustó esta manera como la puso este comentarista. Muy bien, vamos con la pregunta número 12. Ahora sí, para reforzar esto. Dice, ahora responda lo que significa para Santiago esta metáfora de la onda del mar que está en el versículo 8. Pues es el hombre de doble ánimo, ¿no? Que es, como lo dije, que es inconstante, que es inconstante en todos sus caminos. Muy bien. Gina, Sí, lo mismo. dice el mismo comentarista. La onda del mar es una descripción adecuada de quien se ve obstaculizado por la incredulidad y las dudas innecesarias. La onda del mar no tiene descanso y lo mismo ocurre con los que dudan. La onda del mar es impulsada por los vientos y también lo que es el que duda. La onda del mar es capaz de una gran destrucción y también lo es el que duda. Sí. Si, si yo dudo de Dios, ¿qué le estoy diciendo? Pues que no crees en él. Lo estás haciendo a un lado, que el sacrificio que se hizo en la cruz fue en vano, o sea, que no existe. Ujú. Dice todo el capítulo 5 de Proverbios y habla del adulterio. El que duda está cometiendo adulterio con Dios. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque no solamente cometo adulterio con Dios, sino que le estoy diciendo, ¿sabes qué, Dios? Eres un mentiroso, Sí, porque no te creo. Y eso tiene un solo nombre, se llama herejía. Gracias a Dios y a su misericordia, que nosotros podemos venir de rodillas ante Él y sí, decirle, perdóname, perdóname. Porque ¿quiénes dudaron? Pedro dudó y claro, Cristo lo perdonó. Tomás dudó y Cristo. María, la hermana de Lázaro, dudó y Cristo le dijo, no te he dicho que si crees en el reino de los cielos, verás, que si no crees en la resurrección, tú lo verás, verás el reino de los cielos. Y dijo María, pues sí creo, pero el Señor aún así lo vio. Y cuando antes de que abrieran la tumba dijo, esto no lo he hecho para que crean, sino para que vean lo que tú eres capaz, de lo que tú haces, para que no duden. Cuando van en la barca y está el viento a todo lo que daba, y el Señor está dormido, y entonces lo despiertan, ¿qué no ves que estamos muriéndonos y tú no te preocupas de nosotros? Pues el Señor se para y lo detiene. ¿Se imaginan qué sorprendente ver que están a punto de morir, que las olas se están levantando, que se está hundiendo la barca y de repente se para Jesús y pone todo en quietecito, 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 que hasta la luna salió? ¿Se imaginan qué escena esa? Yo me imagino y digo, yo me hubiera quedado ahí todo pasmado de sí, ver ese poder. Y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué sí. dudan? Fíjate que ahí en ese momento cuando Jesús iba caminando sobre el agua, ahí está Pedro, ¿no? Que él tuvo fe y que le dijo, bueno, si eres tú, déjame caminar sobre el agua. Y he ahí, fíjate, cuando Pedro puso su mirada en Jesús, él empezó a caminar sobre el agua. O sea, él no estaba viendo las circunstancias, él no veía el agua, no veía la tormenta, él tenía su vista puesta en Jesús. Y así fue que empezó a A caminar, caminar. porque él tenía fe, él estaba viendo a Jesús, no estaba viendo las circunstancias. Pero cuando él desvió su mirada, cuando desvió la mirada de Jesús y empezó a ver las circunstancias, se empezó a hundir. Y fue cuando Jesús lo salvó, ¿verdad? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿no? Pero
esa es una gran enseñanza para todos, para que en medio de todas esas circunstancias pongamos nuestra mirada en Jesús y no en las circunstancias, porque por eso dice, como yo te estaba explicando hace rato, las luchas son espirituales, no terrenales, ¿no? La lucha no es contra la sangre ni contra la carne, no son las cosas, no son las situaciones que están pasando, la lucha es espiritual, pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, Él nos va a dar la victoria. Fíjense que hay una escena totalmente religiosa, religiosa totalmente, en una película de Indiana Jones. Es totalmente religiosa. Después dijeron que lo metieron porque querían hacer ver que se debe de confiar en Jesús. Es cuando le dan el balazo a Sean Connery, que que andan buscando el Grial. Dan la copa, ¿no? De, Ándale. Entonces, cuando va Indiana Jones, está el vacío y él camina por fe sí, y aparece el camino, estaba el camino. el camino. Entonces, el director señalaba que caminando con fe encuentras el camino. ¿Quién es que el camino? Jesucristo. Iba a buscar a Jesucristo representado en el Santo Grial para darle vida a su Padre. O sea, iba para vida, para tener vida. Entonces, esa es una escena que no estaba contemplada en la película, pero Steven Spielberg lo puso porque quería manifestar su fe en Cristo. Entonces, son de las cosas así, dice uno, bueno, al menos una de cal por todas las que van de arena, pero es Dato una curioso, ¿no? escena donde dice, el único camino es Cristo para tener vida eterna. Eso es lo que busca. Entonces, cuando hablan la gente común y corriente, porque yo no lo había entendido hasta que leí hace poquito el argumento de él, pero he visto la película de Indiana Jones y nunca me había pasado por aquí, nunca, ¿No? Mm, hasta que lo leí y dije, ah, mira, qué vacío está uno, ¿verdad? Que no pone atención en muchas cosas. sí, Y él lo puso precisamente para eso, para decir que el único camino es Jesucristo y el que da la vida, nada más a través de su copa. ¿De qué? De su copa de vida, de su sangre. sí, Así, era lo que estaba diciéndonos. Entonces, muy interesante, se los comento esto al margen, ¿verdad? Pero no sí. porque todo sea así. Muy bien, entonces dice, en la pregunta número 13, ¿qué pasará con aquel que pide sabiduría pero duda? ¿Qué dice el versículo 7? Ay, déjame ver. Y es el 1:7, ¿verdad? Sí, 1:7. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. pues no, no vamos a recibir nada, ¿verdad? Muy bien, la pregunta número 14 es para cada uno de ustedes, empezando con Gina. ¿Ocupa usted sabiduría? Sí, ¿Sí? ¿Tú, tocayo? Siempre. Yo me superurge. La número 15. ¿Qué necesitas hacer para recibir sabiduría? Primero, Gina, pedírsela a Dios. pedirla a Dios, exacto. Tocayo. Bueno, yo, primeramente, para que puedas pedir sabiduría es creer en aquel que te la va a dar, ¿no? Entonces, yo puse, eh, para poder recibir la sabiduría, tengo que primeramente creer en Dios, este, estar en oración, en comunión con Él, y después leer su palabra, ¿no? Porque es en la forma en que Él me va a responder a través de su palabra y me va a dar esa sabiduría y ese entendimiento. Muy bien, entonces recordemos que el único lugar donde podemos encontrar la sabiduría es ¿en dónde? En Dios, en En Jesús. Dios, en la Biblia, en su palabra. Y la Palabra. sabiduría viene de lo alto, que es Jesucristo, que nos enseña, y el Espíritu Santo, que nos da el conocimiento. Debemos de entender eso. La sabiduría viene de Dios, viene de Cristo. El Espíritu Santo nos da el conocimiento para que podamos, ¿qué? Unir las cosas para poder tener ese discernimiento. El Espíritu Santo le daba el conocimiento a Pablo porque venía la sabiduría de lo alto de Jesús y él llevaba el Evangelio. Sí. Entonces tenemos que ver eso y tenemos de quedarse dentro de nosotros. Ujú. Quiero sabiduría, se la pido a Dios.
Quiero conocimiento, le digo al Espíritu Santo, enséñame, capacítame, edúcame, porque el Y Espíritu Santo viene a eso. fíjate que yo he aprendido que cuando estás orando, pues, sabemos que Dios son tres personas, ¿no? Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y y yo le hablo a cada persona, ¿no? En lo personal, o sea, he aprendido eso, o sea, le pido, ay Señor, gracias por todo lo que nos das y perdóname Jesús por los errores, límpiame Señor con tu sangre preciosa y Espíritu Santo, tú que moras en mí, dame sabiduría. O sea, yo le hablo a Claro, cada claro, persona porque cada uno tiene su función, ¿no? Aunque yo sé que son los tres el mismo, es uno mismo. yo le hablo a cada uno y Espíritu Santo, yo sé que moras en mí, lléname, lléname y ayúdame a entender y ayúdame a vivir en gozo y que nada me lo robe y así. Sí, está bien. Así es como debe de orar uno. Por eso dice claramente que lo debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, y cuando nosotros oremos, no decimos gracias Jesús, gracias Padre. Deberíamos de decir gracias y lo hago en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque los tres son uno, los tres son Dios. Jesús no es el Padre no es el Espíritu Santo, pero los tres son uno, uno, en esencia, en tres personas diferentes. Muy bien, ¿qué hemos aprendido de esta clase? Creo que bastante, ¿no? ¿Tú, Gina, o yo? No, pues que si quiero sabiduría se la debo de pedir a Dios y ya cuando me la da, si, si hay algo que no puedo entender, que se lo pida al Espíritu Santo y Él me va a dar el discernimiento para entenderlo mejor. Muy bien, Gina, muy bien. Tocayo, Ujú. Pues yo creo que nunca vamos a acabar de aprender, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, aunque ya hayamos leído esta palabra, siempre la palabra es viva y te habla diferente cada vez y utiliza a las personas para darte otro entendimiento, ¿no? Entonces, pues yo he aprendido mucho en cuestión a lo que es la sabiduría, la verdadera, la falsa, saber distinguir, ¿verdad? A las personas que tienen la sabiduría falsa, que es y cuáles son sus planes, ¿no? Que te pueden influir, ¿no? Y cómo tienes que tener esa sabiduría de poder, de que cuando se presente el problema, como lo estaba diciendo esta Gina, saber cómo actuar, que no tienes que actuar en igual que la otra persona, porque pues no vas a ganar nada, al contrario, entrar en esa comunión con Dios y pedirle dirección, que el Espíritu Santo te dé entendimiento, que nos abra el entendimiento, que nos permita razonar y que podamos eh, responder de acuerdo a la voluntad que es Dios, ¿no? Si nos podemos saber pues, la vida de Jesús, creo que nos deja mucha enseñanza y nos enseña a cómo responder. O, por ejemplo, si alguien nos falta, pues dice la palabra, tienes que perdonar 70 veces 7, ¿no? O sea, y nos cuesta, ¿no? Y nos cuesta mucho, pero pues gracias a Dios que a lo mejor no lo hacemos todo al 100%, siempre va a haber margen de error, ¿verdad? Pero es una lucha espiritual. Mientras vivamos, vamos a vivir en la carne y siempre va a haber esos ataques, nunca se van a acabar. Yo creo que lo que sí le podemos echar flores es a Satanás, de que siempre está como león rugiente y siempre nos quiere atacar y quiere atacar nuestra mente, primeramente, quiere atacar nuestro corazón. Pero gracias a Dios por su palabra y por estas clases que nos abren el entendimiento y que nos ayudan a luchar la buena batalla todos los días, ¿no? sí, gracias a Dios que nos permite tener estas herramientas para andar en su camino y seguir Así, luchando en ello y salir librados de todo este ataque del enemigo de la mejor forma, siguiendo a nuestro Señor. amén. Muy bien. ¿Alguna
pregunta más, algún comentario extra? ¿No? ¿No? Muy bien, pues vamos a dar por concluido esta clase, que cada día se pone más interesante. A mí me está gustando más todavía. Así, porque voy aprendiendo más ahí a hacerlo y empiezo a rascarle. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar con oración, ¿les parece? Amén. Muy bien. Tocayo, nos llevas con oración, por favor. ¿Ok? Señor, te damos gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque eh, nos permite, Señor, aprender de ti, Señor. Nos permites reunirnos entre hermanos, Señor, y aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra que se habló hoy, Señor, que no se pierda, que quede grabada en nuestro corazón, Señor, y que podamos aprender, Señor, a pelear nuestras batallas diarias, Señor, que podamos tener esa confianza de acercarnos a ti, Señor, pedirte sabiduría, mi Dios, que tú en nuestro diario vivir, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y que nos ayudes a ser constantes, Señor, que no caigamos en esa falsa sabiduría, Señor, en esa inconstancia, Señor, al contrario, Señor, permítenos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, poniéndonos toda nuestra confianza en ti, Señor, y que tú nos des pues la victoria en todo lo que hagamos. Gracias por mis hermanos, te pido que tú los bendigas, a los que estamos conectados ahorita, a los que no están, Señor, que tengamos un excelente fin de semana, Señor, y que estemos preparados para la próxima eh, clase, Señor, que tú nos des fortaleza, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, y que podamos crecer, Señor. Bendito sea, Señor, a ti sea la honra y la gloria y todo te lo pedimos, Dios, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias. Voy Amén. a parar la grabación. ¿Qué dice aquí? Detener la grabación.